¿Soy la mala por contarle a la familia de mi papá por qué no tengo contacto con él? Cuenta desechable porque no quiero esto en mi cuenta principal. Además, esto es más largo de lo que pretendía, lo siento. Yo, 23 años, mujer, no tengo contacto con mi papá desde que tenía 18 años, junto con mis dos hermanos, 22 años, hombre, 26 años, hombre. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años, y hasta que cumplí 8 solo estábamos mi papá, yo y mis dos hermanos. Luego, cuando tenía 8 años, mi papá se casó con mi madrastra, llamémosla Bárbara. Bárbara tenía dos hijos propios, una niña 1 año mayor que yo y un niño 3 años mayor que yo. Mi papá rápidamente nos mudó a todos juntos y decidieron que los arreglos para dormir serían que los dos hijos de Bárbara tuvieran su propia habitación cada uno, y que mis dos hermanos y yo tuviéramos que compartir. Esto como que sentó el precedente de toda nuestra nueva vida. Desde pequeñas cosas como que Bárbara nos regañara a mí y a mis hermanos si no dejábamos que sus dos hijos eligieran lo que había en la tele, hasta cosas más grandes, para niños, de todos modos, como los regalos que recibíamos en Navidad y cumpleaños. En Navidad, los hijos de Bárbara siempre tenían montones de regalos, las consolas de juegos y televisores más nuevos, etc. Y mis hermanos y yo recibíamos cada uno pequeños montones de chatarra, básicamente. Los 3 regalos combinados cada año equivalían a uno de sus montones de regalos, si acaso. Recuerdo que, aproximadamente 1 año después de vivir juntos, Bárbara insistió en que sus hijos llamaran a mi papá, papá, pero a mis hermanos y a mí nunca se nos permitió llamarla mamá. No es que quisiéramos, pero ella se empeñó en decirnos que para nosotros solo era Bárbara. Mi papá siguió su obvio favoritismo e incluso comenzó a actuar así él mismo poco después de vivir juntos. La hija de Bárbara y yo fuimos a la misma escuela y estábamos en el mismo equipo de netball, y una vez, cuando tenía 14 años, tuvimos un viaje de torneo de netball a París, y también íbamos a pasar 2 días en Disneyland. Estaba muy emocionada por esto, pero luego la realidad se hizo presente cuando mi papá y Bárbara nos sentaron y nos dijeron que solo tenían dinero para que fuera uno de nosotros, y por supuesto eligieron a la hija de Bárbara. Dijeron que era porque ella era mayor y se iría de la escuela el año que viene, pero este era un viaje único que no se repetiría, y ambas éramos jugadoras del equipo A. Además, mi papá tenía un buen trabajo, y Bárbara tenía su propio dinero de su primer matrimonio, así que podrían haber pagado para que fuéramos las dos, simplemente no querían. Bárbara había estado castigando físicamente a mi hermano mayor desde aproximadamente 1 año después de que todos viviéramos juntos, y cuando yo tenía unos 10 años, comenzó a hacerme lo mismo. Luego mi papá decidió empezar a hacernos lo mismo, porque éramos niños traviesos que necesitaban aprender a respetar. Recuerdo que una vez me abofeteó tan fuerte que tuve la marca de una mano con moretón en el muslo durante aproximadamente 1 semana. Lo recuerdo tan vívidamente porque en los vestuarios para educación física o práctica de netball siempre estaba aterrorizada de que alguien lo viera. Los hijos de Bárbara nunca fueron castigados en absoluto. Ni verbalmente, ni físicamente, ni siquiera un «eso está mal, no lo hagas», a pesar de que eran niños horribles que atormentaban a mis hermanos y a mí. Bárbara solía castigarme a mí y a mis hermanos cada vez que hacíamos algo que ella consideraba inaceptable, incluso si sus hijos estaban haciendo lo mismo junto a nosotros. Su método favorito de castigo eran duchas frías donde se quedaba allí parada y nos observaba mientras estábamos desnudos y bajo el agua fría, para asegurarse de que no evitáramos estar debajo de ella, o cambiarla a agua caliente. Esto continuó hasta que cumplí 16 años, y mi papá lo sabía e incluso lo animaba. Si alguna vez nos pillaba haciendo algo que no le gustaba, después de gritarnos o abofetearnos, la llamaba y le decía que era hora de la ducha fría. Luego, cuando el hijo y la hija de Bárbara cumplieron 17 años, mi papá pagó las clases de conducir y finalmente compró un coche para ambos. Cuando mis hermanos y yo teníamos 17 años, se negó rotundamente. Cuando el hijo de Bárbara, que tiene la misma edad que mi hermano mayor, fue a la universidad, Bárbara y mi papá le pagaron un piso de una habitación para que no tuviera que quedarse en una residencia de estudiantes. Mi hermano, por supuesto, tuvo que pedir un préstamo estudiantil y trabajar a tiempo parcial para poder asistir a la universidad, y obviamente tuvo que quedarse en una residencia de estudiantes con compañeros de cuarto. Cuando mi hermano tenía 21 años y estaba terminando la universidad, estaba alquilando su propio piso y tuvo la suerte de conseguir un trabajo a tiempo completo, así que nos ofreció a mí y a mi hermano, 18 y 17 en ese momento, que nos mudáramos con él. De todos modos, los 3 habíamos estado compartiendo una habitación prácticamente toda nuestra infancia y adolescencia, así que el hecho de que solo tuviera una habitación no nos importaba,
estábamos simplemente extasiados de alejarnos de nuestro papá, Bárbara y los hijos de Bárbara. Los tres cortamos el contacto con nuestro papá, Bárbara y los hijos de Bárbara ese día. Pasemos al fin de semana pasado. Nuestros abuelos por parte de nuestro papá saben desde hace años que ninguno de nosotros habla con nuestro papá, pero no saben por qué. Nos invitaron a una de las fiestas de cumpleaños de nuestros primos en su casa, y después de asegurarnos de que nuestro papá y Bárbara no estarían allí, decidimos ir. Bueno, como probablemente ya adivinaron, ellos estaban allí. No sé si esta fue la forma de mis abuelos de tratar de reunirnos porque no sabían sobre el abuso de mi papá y Bárbara, pero de cualquier manera estábamos todos cabreados y decidimos irnos. Bárbara decidió hacer comentarios sarcásticos sobre niños ingratos que arruinan un cumpleaños y arruinan a la familia, mientras que mi papá se quedó de pie torpemente mirándonos. Fue entonces cuando exploté. Le dije a Bárbara muy alto, principalmente al resto de mi familia, si soy honesta, que ella y mi papá eran los que estaban arruinando a la familia. Que durante toda nuestra vida ella y mi papá habían abusado y descuidado a mis hermanos y a mí, mientras les daban todo a sus hijos. Comprándoles coches y pagándoles la universidad y los pisos mientras nos hacían trabajar y proveer para todos nosotros mismos, abusando físicamente de nosotros cuando éramos niños, incluso cuando los hijos de Bárbara hacían algo mal, y ellos nunca recibían ningún castigo. Bárbara se enfadaba cada vez que hablábamos de nuestra mamá, olvidé mencionar esta parte, pero ella odiaba que habláramos de nuestra madre. O sea, se volvía loca y decía que le faltábamos el respeto por hablar de ella mirar sus fotos preguntarle a nuestro papá sobre ella. Después de eso nos fuimos, así que no sé muy bien qué pasó, pero recibí mensajes de mis abuelos y de mi tía y mi tío, todos diciendo que, si era verdad, que no tenían ni idea y que esperaban que estar juntos de nuevo reavivara nuestra relación con nuestro papá, pero que no debería haber dicho todo eso delante de toda la familia, y que debería haberlo manejado en privado con mi papá y Bárbara. No creo que estuviera equivocada por decir lo que dije, delante de quien lo dije, y mis hermanos tampoco, pero otros miembros de la familia claramente piensan que sí. Así que, Reddit, ¿soy la mala por contarle a la familia de mi papá porque no tengo contacto con él? Comentarios relevantes. OOP responde sobre cómo Bárbara odia cuando se menciona a la mamá de OOP y la relación del padre de OOP con los hijos de Bárbara. OOP, además, Bárbara odiaba que yo o mis hermanos habláramos de nuestra mamá miráramos sus fotos le preguntáramos a mi papá sobre ella. O sea, se volvía loca si nos oía en nuestra habitación hablando de ella. Mi hermano mayor tenía 9 años cuando ella murió, así que solía contarnos lo que recordaba de ella. Incluso a mi papá no le gustaba. Solían gritarnos por faltarle el respeto a Bárbara, por hablar de nuestra mamá muerta. Literalmente una locura. Y a los hijos de Bárbara se les animó a llamar a mi papá, en aproximadamente un año después de que todos viviéramos juntos, pero Bárbara insistió mucho en que mis hermanos y yo nunca la llamáramos de otra manera que Bárbara, no es que quisiéramos. Pero chica, relájate. Comentarios relevantes. OOP responde sobre cómo Bárbara odia cuando se menciona a la mamá de OOP y la relación del padre de OOP con los hijos de Bárbara. OOP, literalmente siento que me estoy volviendo loca por cómo está actuando mi familia sobre toda la situación. Realmente me hace dudar si estoy demasiado cerca de la situación para ver si sus puntos son válidos o no, de ahí que publique aquí. Comentarista 1. No, la situación es mala, pero nos contaste muchos más detalles de los que tu familia extendida recibió. Creo que si supieran los detalles que compartiste aquí, estarían horrorizados. Pero, eso no importa, de todos modos no deberían tratarte así. Tu papá y Bárbara probablemente hicieron un numerito una vez que te fuiste, así que todos se sienten de cierta manera al respecto. Me alegro mucho de que te mudaras y con tus hermanos, ustedes tres siempre estarán ahí el uno para el otro. Esa es tu familia. Tu papá te abandonó cuando era todo lo que tenías. No vale la pena. OOP, es una mierda pensar en eso, pero no hay forma de que no esperaran al menos lo que estaba pasando. Solíamos pasar el día de Navidad en casa de mis abuelos todos juntos con la familia, y los hijos de Bárbara estarían sentados allí con sus nuevos teléfonos cosas de juegos, mientras que mis hermanos y yo estaríamos teníamos bombas de baño, desodorante y un juguete de plástico, jeje. Además, mi abuelo me dio algunas clases de conducir porque sabía que mi papá no las pagaría, sabiendo también que le había conseguido coches a los hijos de Bárbara unos años antes. Antes del fin de semana pasado les había dado el beneficio de la duda, pero no era exactamente como si alguno de nosotros ocultara su abuso y negligencia, ¿sabes? O sea, sí,
no lo estábamos gritando a los cuatro vientos, pero como adultos que nos veían semiregularmente, habría sido difícil para ellos no darse cuenta. Especialmente mi hermano mayor, que sufrió el mayor abuso físico y tenía moretones y rasguños para demostrarlo. Comentarista 2, NTA. Tus abuelos, tía y tío no deberían haberte engañado para que vieras a tu papá y a su esposa, y se pasaron de la raya al insinuar que lo que dijiste podría no ser cierto y al decirte que no deberías haberlo mencionado. Estaban equivocados. Tenías razón. Es una mierda pensar en eso, pero no hay forma de que no esperaran al menos lo que estaba pasando. Solíamos pasar el día de Navidad en casa de mis abuelos todos juntos con la familia, y los hijos de Bárbara estarían sentados allí con sus nuevos teléfonos / cosas de juegos, mientras que mis hermanos y yo estaríamos teníamos bombas de baño, desodorante y un juguete de plástico, jeje. Además, mi abuelo me dio algunas clases de conducir porque sabía que mi papá no las pagaría, sabiendo también que le había conseguido coches a los hijos de Bárbara unos años antes. Antes del fin de semana pasado les había dado el beneficio de la duda, pero no era exactamente como si alguno de nosotros ocultara su abuso y negligencia, ¿sabes? O sea, sí, no lo estábamos gritando a los cuatro vientos, pero como adultos que nos veían semiregularmente, habría sido difícil para ellos no darse cuenta. Especialmente mi hermano mayor, que sufrió el mayor abuso físico y tenía moretones y rasguños para demostrarlo. Comentarista 3, NTA. Son vergonzosos y repugnantes. Tu familia extendida también suena mal. Tal vez sea hora de irse NC con más de ellos. ¿Tienes acceso a tu familia materna? Les envío abrazos a ti y a tus hermanos. Espero que sus vidas solo mejoren y puedan dejar esta pesadilla atrás. Cuando mi papá se casó con Bárbara, nos mudamos de Gales a Inglaterra, así que no tuvimos contacto con la familia de mi mamá. Mi papá ni siquiera les dijo que nos estábamos mudando de país, ni dónde vivíamos. Pero afortunadamente cuando tenía 20 años encontré a la hermana de mi mamá en línea y ahora estamos de nuevo en contacto con ellos y los vemos unas cuantas veces al año. Todos son muy encantadores y se arrepintieron mucho de no saber lo que habíamos pasado, y de no haber buscado más para averiguar dónde estábamos. Obviamente, no hay culpa ni malos sentimientos hacia ellos. Otra gran ventaja de encontrarlos de nuevo fue que pudimos aprender más sobre cómo era nuestra mamá. Sobre que los hermanastros sean tratados mejor que ella y sus hermanos. Prosperaron con eso. Mi hermanastra, especialmente, al ser tan cercana en edad. Solía dejarme jugar con sus juguetes / jugar en su teléfono, solo para ir a decirle a su mamá que se los había arrebatado y sonreír cuando me castigaban por ello. En general, gente terrible, los tres. Comentarista 4. Eres NTA. Le contaste a la familia lo que tu padre y Bárbara habían hecho porque, los abuelos te engañaron para que los vieras y, tu madrastra comenzó a murmurar críticas sobre que ustedes tres fueran niños ingratos. Me cuesta creer que nadie en la familia supiera que los hijos de Bárbara estaban siendo tratados mejor que tú y tus hermanos. Puede que no hayan sabido sobre los castigos, pero habrían sabido algo. No se preguntaron por qué tenías que compartir habitación con tus hermanos en lugar de con tu hermanastra. ¿Quién hace que hermanos de diferente sexo compartan un dormitorio si hay alguna alternativa? Probablemente no querían hacer preguntas. Lamento que la familia de tu padre solo esté interesada en la apariencia de la paz. No hiciste nada malo. Esto. Cuando éramos más jóvenes, vale, pero cuando todos éramos adolescentes. ¿Quién coño mira a un 14 metros, 15F y 18 metros obligados a compartir una habitación mientras los otros 16F y 18 metros tienen su propia habitación y piensa, sí, ¿eso tiene sentido? En primer lugar, gracias a todos los que dejaron comentarios amables en mi publicación original, y también a las personas que compartieron sus propias historias de abuso. Sé que incluso escribirlo es difícil, y espero que todos y cada uno de ustedes estén bien ahora. Así que... estoy muy enfadada. Creé un chat grupal con la familia de mi papá y les envié esta publicación, junto con una copia y pega de lo que dije en caso de que no hicieran clic en el enlace, y también otro mensaje que detallaba algunos otros abusos que todos sufrimos y que no quería incluir en la publicación. ¿Mis hermanos también hicieron esto? Y la respuesta general fue que ellos estaban más cabreados por las respuestas que por el contenido real de mi publicación. La primera respuesta de mis tías al ver la publicación fue, ¿por qué estás publicando dramas familiares en línea para que extraños se entrometan y nos llamen gilipollas cuando ninguno de ellos nos conoce? No, Dios mío, ¿fuiste abusada? ¿Cómo se atreven estas personas en internet a pensar que soy una persona de mierda?
también se enfadó un poco conmigo porque vio algunas de mis respuestas, una de ellas sobre cómo ahora sospechaba que todos lo sabían desde el principio, y tuvo la puta audacia de decir, siempre estuviste vestida, alimentada y tenías un techo sobre tu cabeza. ¿Cómo si eso hiciera que todo el abuso y la negligencia estuvieran bien? Y hasta esos estúpidos puntos tenían condiciones para nosotros tres. Así que hola, Jo, espero que también estés leyendo esta actualización. A la mierda contigo, carita sonriendo. Mi abuela dijo que no creía que fuera tan malo, básicamente admitiendo que sabía que era al menos algo malo, y no hizo una mierda al respecto. También sugirió que todos nos sentáramos con mi papá y habláramos, que tu papá es un hombre bien intencionado, pero no. Esto me enfada aún más que nos engañara para que volviéramos a ver a nuestros abusadores literales, considerando que al menos sabía algo de eso. En general, la familia cercana, abuelos, tías y tíos, se delataron como humanos de mierda que sabían todo el tiempo que al menos alguna forma de abuso y negligencia estaba ocurriendo, pero estaban más enfadados conmigo por sacarlo a la luz, especialmente extraños en línea. Eso realmente los enfadó, y todavía creen que arruiné la fiesta de cumpleaños de mi primo por ventilar mi ropa sucia. Los tres los hemos bloqueado y ya no queremos tener nada que ver con ellos. Afortunadamente, sin embargo, nuestros primos mayores y una tía están de nuestro lado. Mi tía dijo que está disgustada con mi papá, junto con sus otros hermanos, tía y tío, después de descubrir que sabían o al menos sospechaban que algo andaba mal con nuestra infancia, y sus respuestas a que yo enviara la publicación, y desde entonces se ha disculpado con mis hermanos y conmigo por la forma en que crecimos. Realmente espero que sea sincera y que en realidad no tuviera ni idea, así que por ahora no nos hemos ido en ese con ella, pero también somos algo cautelosos porque todavía me cuesta entender cómo no pudo haber sabido nada si aparentemente era un secreto conocido dentro de la familia. Creo que vamos a mantener esta relación estrictamente como una relación por teléfono, al menos por ahora. Así que sí. TLDR, resulta que la mayoría de mi familia son unos mierdas que facilitan el abuso y que hicieron la vista gorda a 3 niños que fueron abusados toda su vida porque, al menos teníamos comida y refugio. Y todavía están del lado de dichos abusadores porque aparentemente creen que sacar a la luz el abuso en público es peor que el propio abuso. Comentarios relevantes / principales. OOP sobre si tiene relaciones con su familia materna. OOP, cuando mi papá se casó con Bárbara, nos mudamos de Gales a Inglaterra, así que no tuvimos contacto con la familia de mi mamá, mi papá ni siquiera les dijo que nos estábamos mudando de país, ni dónde vivíamos. Pero afortunadamente cuando tenía 20 años encontré a la hermana de mi mamá en línea y ahora estamos de nuevo en contacto con ellos y los vemos unas cuantas veces al año. Son todos encantadores, gracias a Dios. Comentarista 1. De un completo extraño. Oigan Jo y el resto de su familia de mierda. Espero que todos se pudran en el infierno o, si eso no existe, que siempre tengan comezón. Bien por ti OP. Tu padre y su familia son unos imbéciles y no merecen ser parte de tu vida. Te deseo curación y una vida de paz en el futuro. Comentarista 2. Sí. Eso es exactamente lo que dije en tu primera publicación. Están enfadados porque lo mencionaste, porque entonces no pueden fingir que no vieron nada. El abuso es notable desde el exterior. No es descarado y obvio la mayor parte del tiempo. Pero las señales están ahí si estás prestando atención. Las vieron y no hicieron nada. Sé lo que es una mierda mental. Fui abusada sexualmente durante años cuando era niña. Mi madre lo sabía y no hizo nada para detenerlo y miente al respecto hasta el día de hoy. Fui completamente sin contacto porque ¿cómo no iba a hacerlo? ¿Cómo se supone que vas a sanar y crecer cuando la persona / personas que deberían haberte protegido no les importó una mierda? Te destroza la mente. Te mereces terapia y un lugar seguro para deshacerte de estos sentimientos. No hiciste nada malo, y tu familia absolutamente te falló. Ojalá pudiera darte un abrazo. Lamento mucho que estés pasando por esto. Sé suave y gentil contigo misma. Esto no es algo normal por lo que tener que pasar y procesar. Edición para agregar. A la mierda Jo. Eres tan responsable de este abuso como los que lo llevaron a cabo. Tú eras una de las pocas adultas que se suponía que debía proteger a esta niña. Fallaste, miserablemente, y me alegro mucho de que finalmente te estén llamando la atención por ello.